proyecto del diálogo en la virtualidad surge en el 2021, en plena pandemia, en primer año con alumnos de 6 y 7 años. Como sabemos, la pandemia generó muchos cambios en el aprendizaje y en el enseñar. Estos cambios provocaron que tuviésemos que adaptarnos a nuevas formas de vincularnos y de aprender. Estas adaptaciones y esta nueva forma de aprender dentro de esta etapa virtual generaron que valoráramos los vínculos, adaptándonos constantemente, creando y afianzando, fortaleciendo estos vínculos con alumnos y con las familias como una gran necesidad. La forma de vincularnos era a través de la comunicación y el diálogo permanente. De esta manera también fortalecíamos los aprendizajes de los alumnos y ese proceso que necesitan hacer para aprender. También fue necesario una observación interna y del entorno para poder buscar las mejores estrategias y las mejores formas de enseñar. En estos cambios en la comunicación se vieron modificados a partir de algunos elementos. Antes de la pandemia nos comunicábamos a través del teléfono, comunicaciones escritas a través del cuaderno y con entrevistas individuales. A partir de la pandemia y desde la virtualidad surge el mail, las plataformas virtuales, el WhatsApp con los grupos de difusión y luego, al volver a la presencialidad, se retoman los textos escritos en el cuaderno y las entrevistas, así como las comunicaciones telefónicas. Nos propusimos con este proyecto resignificar la importancia del diálogo como elemento orientador al niño y a las familias, trabajar a partir de él los conceptos logosóficos y curriculares, estimular que los niños descubran su mundo interno y realizar un proceso de superación del docente, trabajar los conceptos en el área de ciencias sociales, de cambio y permanencia, abordar la evolución del diálogo entre las familias y la escuela en las diferentes épocas para ir construyendo el concepto de cambio y permanencia y también cómo eran esas escuelas en la época de padres y abuelos, las costumbres que tenían y las características que se fueron dando, cambiando o no en las distintas épocas. Los conceptos logosóficos que se trabajaron fue la gratitud, el bien, la obediencia inteligente, la escucha atenta, el afecto, la tolerancia y la paciencia. Este proyecto del diálogo en la virtualidad generó que tuviésemos que buscar estrategias y recursos variados y atrayentes para los niños y también para los docentes. Les propusimos a los niños convertirse en pequeños investigadores. Entonces, buscaron, junto con sus familiares, imágenes, entrevistas, documentos, realizaron videos, aportaron juegos y se realizaron representaciones de esos juegos para ir construyendo estos conceptos y trabajando sobre ellos. Investigaron y aportaron objetos de cómo eran las escuelas en otras épocas, por ejemplo, en la época de los abuelos y en la de sus papás. Se dieron cuenta que se habían modificado los bancos, la distribución de los bancos, que antes se veían unos detrás del otro y ahora, además de tener diferente mobiliario, también había otra distribución en donde podían compartir, podían observarse, podían comunicarse y podían escucharse de otra manera. También se evidenció que cambiaron los objetos tecnológicos, desde los televisores, los grabadores, las radios, la forma de escuchar la música que había en estas otras épocas. Y ahora tenemos otra tecnología en donde tanto las imágenes como los audiovisuales se pueden ver hasta desde un teléfono. Reconstruimos historias familiares. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de anécdotas que compartían tanto los abuelos como los papás, objetos, juegos, juguetes que fueron aportando y acercando desde la virtualidad con imágenes y cuando volvimos a la etapa presencial los trajeron a la escuela. Estas imágenes y estos elementos que compartían fueron muy propicios a nuevos aprendizajes que ahora a continuación compartiremos. Cuando volvimos a la presencialidad
Estos juguetes y juegos que recién comentamos fueron aportados y compartidos dentro de la clase, generando una gran responsabilidad en los alumnos que transmitían a sus compañeros a la hora de manipularlos, de utilizarlos y al explicar cómo era el funcionamiento de estos juguetes y de estos juegos. En el caso, por ejemplo, de Tomás, que está allí con la moto de su abuelo, él estaba muy preocupado de que se la cuidaran, explicó cómo funcionaba, la época que era el juguete, pero a su vez también transmitió la gran responsabilidad que tenía de que esa moto volviera en buenas condiciones. La importancia de cuidar, respetar y valorar lo que nos habían prestado y compartido. También se realizaron representaciones de juegos que se hacían en la época de los papás y abuelos, estimulando así el aprendizaje de poder respetar turnos, escucharse, aprender esas reglas y esas normas del juego. También aprendieron a compartir y a valorar lo que se les estaba transmitiendo. Uno de los juegos que llamó la atención fue el trompo, que además de ser un juego que al día de hoy se sigue realizando, se compartía en todas las generaciones. Por esta razón decidimos construir nuestros propios trompos con material reciclado. A través de los juegos los niños aprendieron a escucharse, a atender, a respetar, a esperar su turno, a compartir lo que tenían con los demás, a ser grato con el bien recibido y a ir comprendiendo los conceptos trabajados. Otro aspecto importante y que llamó también la atención de los niños fue cuando descubrieron las meriendas, conocieron las meriendas que los padres y abuelos llevaban a las escuelas. Se dieron cuenta que estas meriendas eran más saludables, con mejores nutrientes, que tenían otro valor calórico muy distinto al que ellos consumen, que además tenían una carga afectiva muy importante porque eran elaboradas en casa. Descubrieron meriendas nuevas que no conocían, como es el Martín Fierro, que se compone de queso y dulce, intentando volver a esas meriendas, recreándolas, aspecto que se realizó pero en poco tiempo. Todas estas actividades se registraron a través de videos, textos orales y textos escritos. Los videos los realizaban tanto las familias como los niños, en los que se evidenció el gran afecto que había y que hay entre las familias. Y la dificultad tecnológica que se veía, sobre todo en los abuelos, fue superada por ese valor que se le daba a este trabajo y al vínculo afectivo. En los textos escritos, como en los videos realizados, los niños expresaron su alegría, el disfrute de las tareas realizadas, la amistad que se fue generando a través de cada actividad, el aprendizaje en los diferentes conceptos y también el aprendizaje para el relacionamiento con el otro, el compañerismo y el afecto que se fue construyendo a través de este trabajo. En esta imagen que quería compartir con ustedes es la importancia del trabajo interno del docente. Esta foto pertenece a los primeros días del trabajo virtual, en donde estos cambios y este poder de adaptación generó muchos estados internos y pensamientos. El hecho de que las familias estuvieran detrás de la pantalla y compartieran las instancias de aprendizaje era un cambio muy importante y significativo para el docente, ya que es algo que no conocíamos y no estábamos acostumbrados. Me di cuenta que en ese proceso de cambio me había convertido se habían generado pensamientos más rígidos, estructurados, que se veían en el aspecto físico de mi hogar. Cuando me doy cuenta y soy consciente de esta situación, donde cada elemento tenía un lugar y una disposición, empecé a pensar qué me estaba pasando y a reflexionar sobre esos sentimientos y estados internos que me dieran la posibilidad de disfrutar de esta nueva etapa de aprendizaje junto con mis alumnos y poder también disfrutar y vivenciar esta experiencia desde un lugar de afecto y siendo positivo para mi vida. Los resultados de este proyecto fue la participación de las familias y los alumnos,
los nuevos aprendizajes construidos, los vínculos que se generaron a través del afecto, la gratitud por el tiempo y el bien recibido y las experiencias compartidas, y el haber logrado un proceso de adaptación positivo para todos, donde se generaron nuevos aprendizajes. Para terminar, quería compartir una enseñanza de Carlos Bernardo González Pecoche. Dice así: es necesario fijar con caracteres eternos los propósitos de bien que animan nuestros pensamientos y acciones.